Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Es para mí una alegría, un gusto, una bendición poder compartir con usted la palabra de Dios. Estamos en la Faith Orthodox Baptist Church, la iglesia, es el nombre de la iglesia en la que estamos nosotros, de donde predicamos, donde enseñamos, donde estudiamos y aprendemos. Compartimos con usted la palabra de Dios. Estamos viendo los miércoles ¿qué dijimos? 7. ¿Miércoles 7? Miércoles 7 de diciembre, ¿sí? Ya se va acercando Navidad, ya se va acercando la fiesta navideña. Esperémoslos con gusto y con alegría. Bueno, vamos a continuar viendo precisamente los miércoles estudiamos el libro de Romanos y los domingos vemos el libro de Efesios, ¿verdad? Esta tarde son las 7:32, 7:30 de la tarde, un miércoles, depende de donde nos vea usted, el día que nos vea, en cualquier parte que nos oiga, nos escuche, en el tiempo que sea. Es enseñanzas bíblicas, qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia nos enseña. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En eso está fundamentada nuestra fe. Creemos y predicamos y profesamos y practicamos lo que la Biblia nos enseña. Y tratamos de compartir con ustedes sin ningún costo. Es gratis todo. No pedimos nada. Es más, ni el like, porque es gracias después de esta plataforma de Facebook que podemos compartir con usted la palabra de Dios. Esta tarde vamos a continuar viendo Romanos capítulo 14 del 18 al 20, ¿qué dijimos? 23, ¿verdad? Del 18 al 23. Vamos a ver qué es lo que... Todo esto se encierra en un mismo encabezado bíblico, ¿verdad? Que dice principios que se rigen problemas de conciencia. En la Reina Valera, ¿qué es lo que nos enseña? Las fiestas rituales. Las fiestas rituales. Vamos a ver por qué las fiestas rituales. Hemos estado viendo en Romanos que nos habla de acerca de la comida, que muchas veces los creyentes, cuando empezamos, porque me entiendo que cuando empezamos, traemos otras enseñanzas, tenemos otras creencias, pero al paso del tiempo, con estudio y con enseñanza, vamos entendiendo que bajo la gracia es otra cosa. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La gracia que fue dada por el Padre, por medio de quien, de su Hijo Jesucristo. Así como nació, también un día murió y también un día resucitó y ascendió a los cielos. En esta enseñanza continuamos viendo entonces las fiestas rituales. Vemos después que encabezado va a ser parte de la iglesia. Dice en la Reina Valera, versión antigua, vamos a ver cómo nos dice, que él si nos lea por favor, y luego vemos cómo nos lo presenta igualmente la Biblia, las Américas, Biblia de estudio, ¿verdad? Se acerca un poco más al griego y lo expresa en español un poco más claro. Adelante, por favor. Romanos 14, 18 al 23 dice la palabra de Dios, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Tienes tu fe, tenla para ti delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, mas el que hace diferencia, si comiere es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Y todo por lo que no es de fe. Este caso es el 23, ¿verdad? Déjame aclarar nada más esto de que muchas de las veces las Biblias de estudio nos acorta los versículos o no menciona cierta porción, pero el caso que es el mismo fin, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en la versión Las Américas, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres.
Así que procuremos que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Repito el 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. 20. No destruya la obra de Dios por la causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza a otro al comer. 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23 y cerramos. Pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Bien. Vemos que hay una diferencia de qué se trata la enseñanza. De las creencias que habían antiguamente, en el Antiguo Testamento había unas fiestas rituales, había cierta carne que no podían comer, cierta comida que no podían comer porque era inmunda, las carnes principalmente. En estos tiempos ya no es lo mismo, todo ha sido purificado por medio de Cristo. Allí en Hechos capítulo 10, versículo, no recuerdo, es con Pedro, está hablando el Señor con Pedro, ve una visión, que le dice, come, le dice, no, porque nunca he probado cosa inmunda, algo así, ¿verdad? Es el 10, me parece. Si me lo lees, por favor. Hechos 10:10 dice la palabra de Dios, y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. El 15 nos dice, y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Hay muchas religiones, no una, muchas, que tienen sus creencias, tienen sus ideas, especialmente el judaísmo. Ellos no pueden comer, no comen carne de puerco, no porque no deban o no puedan. Simplemente su fe, su creencia no los deja, ¿verdad? Por eso precisamente cuando llega uno recién convertido, trae unos ciertos enseñanzas que nos limita a comer ciertas comidas, pero ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Hechos? ¿Qué le dijo qué dice la palabra de Dios que le dijo a Pedro? No llames común e inmundo aquello que Dios ha santificado, ¿sí, verdad? Lo que dice la palabra de Dios en el 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú común, en otras palabras inmundo, ¿verdad? Es por eso de que vamos a ver acerca de qué se trata cuando alguien ya está maduro, que de eso se trata, cuando la palabra de Dios habla de flaqueza, habla de gente, de personas, hermanos, precisamente, que están empezando su vida cristiana y traen ciertas ideas, y si para ellos es malo, no para mí, yo sé que no tiene nada de malo, pero para no ser tropiezo a mi hermano, no voy a hacerlo. Es lo que está tratando de decir la Biblia. Pero vamos a pedir a Betty que nos guíe en oración y entramos a la enseñanza, si les parece. Adelante, Betty, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de todo el día, Señor, y de la semana, Padre. En esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tu guía al que está predicando, igualmente a cada pastor, evangelista, maestro, misionero que anda predicando alrededor del mundo, Señor, tú úsalos a cada uno de ellos, Padre, y pues, Padre, que la predicación, la enseñanza sea para bendición de cada uno, Señor, a cada uno. Padre, también te pedimos a que cada uno pueda aplicarlo a nuestra vida diaria, Señor, y pues Padre, también te ponemos ante ti todos los anhelos, deseos, planes, tribulaciones, dolores, angustias, enfermedades, te lo ponemos todo
en tus manos, Señor, que tú guía, protege y cuida y suple las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues también te ponemos en tus manos a cada líder alrededor del mundo, Señor. Padre, nuevamente gracias, y Señor, y pues te ponemos nuevamente esta predicación en tus manos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, entonces vemos que la palabra de Dios nos dice cómo debemos de comportarnos como cristianos maduros, de los fuertes. Aquí dice débiles o flacos, la palabra de Dios se refiere precisamente a aquellas personas que no tienen su fe bien fundamentada. Y leímos en el último versículo de Romanos 14, ¿qué? 23, ¿qué es lo que dice el 23? Dice, más el que hace no, ¿qué es lo que dice 14, 23? Dice la palabra de Dios, mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Amén. Y todo lo que no es de fe, gracias a Dios, es pecado. Hay un versículo es una referencia en Hebreos, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene un lugar único y especial, la fe en cada creyente. Pero cuando estamos viendo, creciendo en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, hay cosas que no las entendemos. Hay cosas que nos parece que son malas. Estaba hablando yo la semana pasada, me parece, acerca de un pastor que me gusta cómo predica, lo admiro mucho también. Oro mucho por él también, que dice que a él le gusta mucho el pan de muerto. Pero ¿qué tiene de malo comerte el pan de muerto? Dice, mucha gente se puede escandalizar por lo que tú estás comiendo. Que los mismos hermanos te ven comiendo, que es algo que no es de acuerdo a lo que entiende, pues le va a parecer que es algo que está faltando a lo que... Y entonces ahí vienen los malos entendidos. Por eso dice el versículo, ¿qué dijimos? El 18. Porque que no sirve a Cristo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres. Nosotros no que sea malo, no por mi conciencia, no por lo que yo creo, no por mi fundamento, sino por el fundamento del que apenas está empezando a conocer, a entender o a madurar. Muchas veces porque vamos empezando, muchas veces falta de estudio, porque hay muchos hermanos que tienen años y años en el ministerio, la congregación, y todavía no entienden que toda la comida es limpia bajo la oración, dando gracias a Dios. La purifica, la santifica. Todo el alimento que, por eso dice ahí, le dice la voz a Pedro, segunda vez no llames tú común lo que Dios qué, lo que Dios limpia. ¿Verdad? No llames tú común. Y puede aplicar ahí para el gentil, porque muchos dicen, es que los gentiles no merecen la salvación. No, Dios es el que abre la puerta. Dios es el que pone el plan, Dios es el que nos enseña cómo. Porque dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. O sea, servimos a quién? A Cristo. ¿De qué manera? Si soy tropiezo a mi hermano por lo que yo como, por lo que yo he visto, por lo que yo tengo, procuro no ser gravoso. No, porque muchas veces es que yo, no, es que mi hermano primero. ¿Cómo lo voy a hacer que crezca, que se edifique más en la palabra de Dios? Si le estoy dando un mal ejemplo de mi parte, no porque esté haciendo mal, mi conciencia está tranquila, si estoy comiendo algo que para él es inmundo o común. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Procurar no hacerlo para que su conciencia no sea afectada, no sea detenida y pueda ser edificado de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí en 2 Corintios 8:21, ¿qué es lo que nos dicen? Dice la palabra de Dios, procurar las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Más aún delante de los hombres, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, más aún delante de los hombres. Porque el testimonio del cristiano pesa.
Aunque me digan que no, muchas de las veces con el comportamiento del cristiano, el no creyente se fija y dice, qué diferente es esta persona de nosotros. Yo quisiera saber cómo lo hace. El testimonio guía, edifica al hombre, al ser humano también, nuestro comportamiento. Pero si aquí en la iglesia soy una cosa, aquí en el templo soy una cosa, y fuera del templo soy otra, ¿a quién engañamos? Recordemos que ahí en Gálatas 6:7 no es rey, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios, ¿por qué? Porque Dios es omnisciente. Él conoce hasta el último intento, hasta el pensamiento de cada persona. No lo creemos, bueno, eso no es problema ni mío, ni de Dios, más de que cada persona. ¿Quieres creer? Es tu decisión. ¿No quieres creer? Estás en tu derecho. Todo esto no es a fuerza. Veamos entonces qué dice Romanos 12:17. Dice la palabra de Dios, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Gracias, no paguéis mal por mal. Cuando estábamos en el mundo, que vivíamos en el mundo sin Cristo, nos defendíamos. El que me hace, me la paga. Así como me hizo, así le voy a hacer. Pero que dice el Señor, espérate, no paguéis mal con mal. Antes, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, tiene hambre, dale de comer. Si tiene necesidad, ayúdale. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Tu testimonio puede hacer que una persona incrédula venga a los pies de Cristo. ¿Qué dice Romanos 14:18? Dice la palabra de Dios, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Y a lo mismo, ¿verdad? Lo que leímos no me acuerdo qué versículo leímos, pero bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Qué dice? Procura lo bueno delante de todos los hombres, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal. Y luego el 14:18, pues conocemos, perdón, lo leíste, hermanos de Catequesis, no paguéis mal por mal, bien. Dice en Hebreos 10:30-31, nos advierte y nos dice muy claramente acerca del enemigo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Y no la sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno, ¿o quién va a dar cuenta? Gracias, amigo. Cada uno de nosotros los creyentes. ¿A quién? A Cristo. En el tribunal de Cristo, no en el juicio del trono blanco, no confundamos. El tribunal de Cristo es para recompensas. El juicio del trono blanco es para condenación. Pero va a ser en el mismo tiempo. En Apocalipsis nos habla muy claramente, ¿verdad? No me acuerdo francamente dónde, pero nos habla del trono blanco y de los libros de la vida, el libro de la vida principalmente. ¿Ah? ¿Por qué traigo todas estas cosas frente? Para que entendamos que no nomás es decir yo soy cristiano. Tenemos que vivir como lo que decimos que somos. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos del... Es el 20, no me acuerdo la verdad. 20:15. A ver, que dice que se abrirá el libro de la vida que no está escrito en él. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:15, y al que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pues si nosotros leemos todo este capítulo, nos damos cuenta que está hablando del juicio del trono blanco y ay, perdón, ¿cómo se llama? De Cristo, Tribunal de Cristo. Está hablando de los dos porque dice, entonces va a haber el libro de la vida, el que no está escrito ahí, entonces se parará a la derecha y a su izquierda. Es al mismo tiempo, no para condenación a los creyentes. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
que estamos vivos y que estamos a tiempo. Entonces ya vemos que el Señor juzgará a su pueblo, dice en Hebreo 10, 30 y 30, porque sigue diciendo horrenda cosa es que hermanos de Dios vivo. Sabemos que el Señor está vivo, ¿verdad? Al menos que todos parezcamos al tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 12, 19? Nos repite una advertencia muy clara, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Podemos ver en Deuteronomio 32, 35 y nos habla del mismo tema. Romanos 12, 22. No, 21. Dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Amén. ¿A quién está pidiendo todo esto el Señor? A sus hijos, a los cristianos, a los que conocemos, a los que sabemos. Mas vence con el bien el mal. Ahora, es muy difícil cuando nosotros no tenemos toda esa convicción de que Cristo muere en mí. Y si Cristo me perdonó a mí, ¿por qué no me perdonar yo a los demás? Muchas de las veces nos pasan cosas en la vida, tenemos diferencias con personas, pero debemos tomar en cuenta una cosa, que a pesar de lo que pasa en nuestras vidas, Cristo sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo, la salvación sigue siendo la misma. Y yo vivo contento y feliz, con un corazón alegre y contento, porque desde el momento que me arrimé que el Señor me trajo a sus pies, porque no vine yo solo, Él me buscó y me trajo. Yo vivo feliz y contento porque sé que mi alma tiene salvación, ¿verdad? Dice Romanos 14:2. Dice la palabra de Dios, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas. Romanos 14:12, perdón, me equivoqué. Me por unos 10 números. Dice la palabra de Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. De manera que cada uno de nosotros dará razón a Dios de sí. No va a ser mi papá, no va a ser mi mamá, no va a ser mi abuelita, no va a ser mi tía, ni mi hermano, ni mi hermana. Yo voy a dar cuenta de mí, no de mis hijos. Mis hijos van a dar cuenta de ellos, no porque sean malos, pues tampoco son perfectos, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros vamos a dar cuenta. Dios nos muestra la manera que Él nos pide que vivamos, que hagamos las cosas. Pero el hacerlo o no hacerlo depende de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿En qué parte está? Ya lo hemos leído este versículo, hasta nos me queda, son muchos versículos en la Biblia, ¿verdad? Dice, el que sabe hacer el bien y no la va. Adelante, si lo tiene. Es algo muy común que me enrede con los versículos, y pido una disculpa de antemano, pero es que así es, adelante. Santiago 4:17 dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Si sabes, si ya lo entendiste y no lo estás haciendo, Dios no es burla de nadie, ¿verdad? Dios a su tiempo va a llamar a cuentas a quien sea. Así sea el millonario más grande del mundo, como al mendigo más pobre de la tierra. Al más güero como al más prieto, al más moreno como al chino, al rojo, al que sea. Todos vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Como dice Romanos 14:12. De manera que cada uno dará a Dios razón de sí. Cada uno de nosotros dará razón a Dios de sí mismo, de nuestro comportamiento. Es que, no es para que nos guste la palabra de Dios. Podemos tener diferencias, pero eso no va a cambiar el hecho que Dios existe. No porque alguien dice que Dios no existe, y porque no estoy de acuerdo por lo que la palabra de Dios dice,
se va a quitar la Biblia, se va a borrar las palabras y vamos a hacer una Biblia nueva porque no nos gustó como dice. No, allá también en Apocalipsis dice que si alguien le quita o le añade a la palabra de Dios, su nombre será quitado del libro de la vida. ¿Verdad? Que es allá en los últimos versículos, ya del Apocalipsis, últimos capítulos, nos hace esa advertencia. Y no nomás en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento también el Señor advertía mucho, no quites de lo que te habló Dios, ni le quites ni le pongas. Así como está escrito, así debe ser. No nos gusta, no está para que nos guste, está para que aprendamos, para que sepamos qué es lo que quiere Dios. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que quiero yo? ¿O qué es lo que quiere usted? Porque Dios no va a forzar a nadie. Dios nos pone su palabra, nos pone su amor, su misericordia, porque nos ha dicho una y otra vez, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Y podemos abundar más en Romanos 5:8, que dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podemos ir más y más y más. ¿Ah? ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos afirma? ¿Qué es lo que nos confirma? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios, si tenemos esa certeza, esa convicción, lo que Dios nos pide que damos debe de ser un yugo y carga fácil de llevar, como dijo el Señor, ¿verdad? Allá en, ¿qué es? No es Lucas 9:23. Mi yugo es fácil, no haces que quiere venir en pos de mí. Mateo Mateo, ¿qué? 11:30. ¿Mateo qué? 11:30. A ver, lémelo para que sea de la Biblia, no nada de lo que yo digo. Dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero ¿cuándo? Cuando hay disposición. Porque si no hay disposición, pensamos que somos cristianos y empezamos bien ganosos. Y hacemos y queremos hacer más y más. Y dice la Biblia, no es por oro, para que no me gloria, es por fe. Pero es la reacción común que comúnmente hay en el ser humano cuando entiende el amor de Dios, la bondad de Dios, que somos pecadores, que tenemos un pecado heredado desde Adán y Eva, y que el único camino y la única manera es en Cristo Jesús para llegar al Padre. Si decimos que somos cristianos, a ver esa disposición y ese deseo de agradar a Dios, es que usted no sabe, Dios lo sabe, pero a mí no me toca juzgar a nadie, ni tampoco debe juzgarme nadie a mí, porque para eso nomás Dios. ¿Qué dice ahí en Romanos 14:10? Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque, gracias a Dios, porque todos hemos de estar en el tribunal de Cristo. Otra vez, me vuelve a repetir, por eso nos advierte, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, para los dos lados, no para uno también, porque menosprecias a tu hermano, porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, para recibir ahora lo que ya nos ha hecho en este cuerpo, ahora sea bueno, como dice Corintios, o sea malo, según lo que ya nos ha hecho. ¿Qué dice Mateo 25:31 y 32? Mateo 25, 31 y 32. Dice la palabra de Dios, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Gracias. Y apartar los unos de los otros como aparta el pastor sus ovejas. ¿Cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Cuando sea el tribunal, el juicio del trono blanco. Ahí se abrirá el libro de la vida. El que no esté escrito en el libro de la vida será echado ¿dónde? En el lago de fuego.
Pues es necesario que entendamos lo que dice 1 Corintios 5:10, que todos vemos, como lo presenta Corintios 5:10. Lo presenta muy claro y muy ampliamente, como para no entender qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios, qué es lo que nos está diciendo. Según Corintios 5:10, dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo con la obra del Señor? ¿Estoy buscando mi ganancia deshonesta? ¿Estoy buscando almas para llenar el cielo o gente para llenar el templo? ¿Cuál es mi propósito? No estoy en contra de que el pastor viva del evangelio, porque la palabra de Dios lo autoriza. Donde se falla, donde se nos olvida que es las almas, no la cartera del creyente, ni su cuenta bancaria. Como pastores, como creyentes, debemos buscar dar a conocer limpiamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos comportemos de esta manera. ¿Qué dice el versículo 19? Romanos 14:19 dice la palabra de Dios, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Amén. Así que sigamos la paz, tranquilos, en paz. Busquemos ser edificados los unos y los otros. Es que es pastor, todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. El creyente tiene la responsabilidad de, por donde va caminando, ir anunciando el evangelio, hablándole a la gente. Y si en el tiempo está cerca, Dios te ama, ama tu alma, no quiere que tu alma vaya al tormento eterno. Es muy bonita la vida, ciertamente, pero tenemos que enseñarles que hay una vida más valiosa y más duradera que la vida terrenal, que la vida eterna en Cristo Jesús. Si no tenemos eso en mente, no estamos haciendo nada. La edificación de los demás, la enseñanza a los demás. No, yo ya sé todo, no es caminar, es que yo estudio la Biblia y veo de esto y lo otro. ¿De qué nos sirve saber la Biblia entera si no la aplicamos a nuestras vidas? ¿Cuánto estamos diciendo la palabra de Dios en nuestras vidas? Ese es el punto principal, que puedan ver la oración de todo creyente. A Cristo en mí, dame sabiduría, lléname de tu Espíritu Santo, fortalece mi fe para seguir adelante porque estamos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Así que sigamos lo que hace la paz. ¿Quién hace la paz? A Cristo, y la edificación de los unos a los otros, la enseñanza. ¿Qué dice el Salmo 34:14? Dice la palabra de Dios, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Gracias, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Déjame decirle que hay muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que siguen el pecado como el oso a la miel, perdón de la expresión. Vamos detrás de sabiendo que hace mal, por eso dice que el que sabe hacer el bien, dice Santiago, y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es? Tenemos que ir siguiendo la paz, estar en paz con todos, buscar la paz con mis hermanos, no juzgar a mis hermanos. De eso se trata la palabra de Dios. Busca la paz y síguela. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén, gracias amigo. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos. Con todos, no dice con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Vivir apartados, no que no vivamos en este mundo. Digo así, están en este mundo, pero no son de este mundo. Si ya tenemos las armas espirituales para combatir el mal, ¿por qué lo seguimos? Busquemos.
con esa sinceridad y esa seguridad que solamente Dios nos da en Cristo Jesús. Y la santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Mateo 5:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La santidad. ¿Por qué? Hay un versículo, me parece que en Filipenses, no me acuerdo realmente, que dice, sed santo, porque yo soy santo. Sí, es Filipenses 1. ¿Y qué es? Ahorita no me acuerdo. Ahorita la localizas, qué bueno. Llegó un visitante. Adelante, adelante. Me sale primera de Pedro A ver, 1, busca, 15 al 16. la cuestión es que Dios nos habla, nos enseña que Él es santo, santo, santo. Por eso nos habla de la santidad. Por eso dice desde Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? No es ser santurrón, no es darse golpes de pecho, es otra cosa, ¿verdad? Dice, y luego vimos Mateo 5:8 que es, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde están? Primera de Pedro 1:16. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Amén, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Salmo 24:4. Dice la palabra de Dios, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Amén, eso vivir en santidad, ir separado del ambiente del mundo, aquellas cosas que el mundo hace. ¿Quién es el mundo? La gente, la que no ha creído en la palabra de Dios. No son hijos de Dios, son creación de Dios, aclarando. Pasamos a ser hijos de Dios cuando somos llamados a salvación y escuchamos el llamado y aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 Juan 2:2-4? Primera de Juan 2:2-4 dice la palabra de Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Digo, más claro no puede quedar. El que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Yo no lo escribí. Ahí está escrito en la Biblia. Si no guardamos sus mandamientos, nos esforzamos. Yo solo no puedo. Hay veces que yo tengo que ir al Señor y decirle, no puedo yo solo. Si no me ayudas, y me viene a la mente casi siempre ese versículo, Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es mi fortaleza, sino la que el Señor me da. Tengo fuerzas para aguantar, perdonar, tropezarme, caerme, levantarme y sacudirme y seguir adelante. Pero todo lo puedo en Cristo. ¿Tenemos problemas? Uy, hemos pasado dificultades, pero Dios sigue siendo el mismo. Y por algún motivo, Dios nos deja entender que Él lo permite, no que Él lo haga, para que entendamos dónde está nuestro corazón puesto. Y una vez, ay, es que no. Todo tiene un porqué y para qué. Aunque no nos guste, tenemos que aceptar lo que Dios nos permite que pasemos por causa de nosotros mismos. Nosotros mismos provocamos por la desobediencia las situaciones que a veces pasamos continuamente. Hay quienes dicen, ay, apenas salgo de una y ya estoy en otra. Pues el Señor te está hablando. ¿Por qué no pones atención? No quieres obedecer sus mandamientos, así que le pides, bendíceme, ayúdame, dame. Y no me da nada. Pues ¿cómo? ¿No hay obediencia? ¿No hay recompensa? ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí.
pero nos habla de la manera que nos quede bien claro qué es lo que debemos hacer. No pagues mal por mal. Mira, edifica a los demás. No creas que tú ya sabes todo, porque no sabes cómo lo debes de saber, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 20? Romanos 14:20 dice la palabra de Dios, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, más malo es al hombre que come con escándalo. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. ¿De qué estamos hablando? De la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, más malo es al hombre que coma con escándalo. Ay, es que no debería de. Ay, es todo es limpio dando gracias a Dios. He dicho muchas veces por qué en ese tiempo a los romanos había esa enseñanza. Porque se decía que la carne que vendían a las carnicerías era ofrecida a los ídolos. Pero los ídolos no son nada. El verdadero Dios, si lo damos gracias a Dios por lo que comemos, sea que comamos, dice, o no comamos, damos gracias a Dios. Para no criticar a que comen como a que no comen. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 8, 9 al 12? Dice la palabra de Dios, mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los flacos, porque si te ve alguno a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecas. ¿Así? Bien. Nos habla, ¿verdad? Por tu ciencia, tu conocimiento, tu entendimiento. Flaco es débil en la fe. Aclaro sus puntos porque se tiene que entender que se está leyendo. Nosotros estamos convencidos que el comer carne en ciertos días especiales, especialmente Semana Santa, no es pecado, porque todo es limpio delante de Dios y no es nuestro corazón de que debe estar limpio, de que debe estar bien con el Señor. Pero si hay un creyente que está empezando y todavía tiene esa creencia que no se debe de comer carne, pues por él, no porque yo lo crea en realidad. Dice en 1 Corintios 8:13, ¿lo tienes? Dice la palabra de Dios, por lo cual si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, por no escandalizar a mi hermano. Déjame decirle una cosa, no nada más es comer. Muchas veces invitamos a una persona a la casa a comer y la criticamos de cómo come. Cuando yo invito a mi casa a comer a alguien, yo le sirvo lo más que puedo, lo más que tengo. Que come y que llene. Porque lo invité a comer, no a mirarme. Como hay mucha gente que critica, ay, que el hermano. Me acuerdo mucho de eso porque me pasó, ¿verdad? Me pasó. Por eso. ¿Qué dice 1 Corintios 8, 4 y 6? 8, 4 al 6. Dice la palabra de Dios acerca, pues, de las viandas que son sacrificados a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses o muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que debemos estar bien cimentados en la palabra de Dios. Y en claros con lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué?
por la conciencia de mi hermano. Yo no puedo hacer muchas cosas porque me va a tomar a mal porque yo soy el siervo del Señor. Y si yo hago algo que él cree que no está bien, debo yo de abstenerme para no afectar su crecimiento. Al contrario, por eso dice, ah, por lo cual si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. Por su conciencia, no por la mía, dice Pablo. Dice el 22, mira. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:22, ¿quién es tu fe? Tenla para ti delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Amén. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Qué dice primero de Juan 3:21? Dice la palabra de Dios, carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. Quiero hacer una aclaración, siempre la hago, pero no está por demás recordar, ¿verdad? ¿Qué es el corazón del ser humano? El asiento de los sentimientos, de las emociones y del intelecto. No, este es el que bombea la sangre, no. El corazón, el centro del ser humano. Ahí es donde está eso, ¿verdad? Por eso dice, carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios al que acepta como hijo, lo azota y lo reprende. ¿Verdad? Es que nos redarguye, nos habla, nos dice el 22, ya digo el 23, mas el que hace diferencia y comiere es condenado. A ver, dámelo por favor, en mi lente ya tengo, o mis ojos, no mis lentes. Romanos 14:23 dice la palabra de Dios, mas el que hace diferencia si comiere es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe, todo lo que no se hace con fe, es pecado. Al que más se nos da, más se nos pide. Por eso que cada día debemos estar conscientes que debemos dar un testimonio como cristianos, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, buscando a los demás para hablarles que solamente en Cristo hay salvación, que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo para que pagara por nosotros en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Y murió, pero no nomás murió, resucitó, y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Como dice que en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, y cerramos. ¿Eh? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Espero que se haya entendido y sea de edificación para ustedes la enseñanza. No es una crítica, no es juzgar a nadie, es simplemente una enseñanza de una gran bendición. Si la quieres tomar o dejar, es de ti, no de mí. Cumplo con predicar, enseñar lo que yo he aprendido, compartir con ustedes la palabra de Dios. No es una obligación, repito, no es a fuerza. Se respeta la creencia de cada quien, se respeta, muy respetable cada creencia. Nosotros creemos que la salvación de nuestra alma como seres humanos está en Cristo. Allá en Hechos 4:12 nos dice una verdad muy clara, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta. Todo lo que les hablo yo está en la Biblia. No es nada inventado. ¿Qué dice Hechos 4:12? Dice la palabra de Dios que ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos salvar. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres o a los seres humanos debajo del cielo en que se puede ser salvo. Dice salud, pero es salvación. ¿Salud de qué? De la enfermedad del pecado. Dios no odia al ser humano. Dios ama al ser humano. El ser humano es el que no quiere reconocer. Muchos, no todos.
No digo que todos, porque habemos muchos que sí seguimos al Señor. Sí buscamos agradar al Señor. Oremos los unos por los otros, amémonos, amemos a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si ves a tu enemigo de tener necesidad, dale, ayúdale. Si ves a tu enemigo pasar tribulaciones, tú ayúdale. Porque esto es amar al prójimo, que dice una enseñanza en la Biblia. ¿De qué sirve que ames al que te ama? ¿De qué sirve que le des al que te lo va a devolver? No, ama a aquel que no te quiere, aquel que te critica, aquel que habla de ti, aquel que dice tantas cosas con tal de hacerte ver mal delante de la gente. Pues sabes qué, Dios sabe y conoce tu corazón y el mío. Por eso debemos estar conscientes que solamente en Cristo y solamente en Él no hay otro nombre dado a los hombres para que sea esta humanidad salva. Gracias por la atención. Oramos y nos despedimos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, donde quiera que estén. Habla a sus corazones, obra en sus vidas, de manera que, Padre, puedan entender y podamos entender como cristianos que tú eres verdadero, que Cristo no nomás es para salvarnos, sino para seguir sus pasos, para buscarlo porque es el camino. Gracias, Padre, por tu Hijo. Bendice a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Bendice tus siervos, tus obreros, tus misioneros, tus evangelistas, Señor. Todo siervo tuyo, todo hijo tuyo, donde quiera que esté. Aquellos que están en tribulación, sé con ellos. Para aquellos que están en enfermedades, necesidades, sé tú con ellos. Sánalos, prospéralos, sus necesidades, Señor. Sé con cada uno, Señor. Todo sea para tu honra en Cristo Jesús. En tu hermano. Amén. El Señor les bendiga.